Esto también es parte de la vida viajera, pues si te toca mal clima, va una tormenta pasando por arriba, ¿qué hay que hacer? Llegamos a Garopaba con lluvia, sigue lloviendo, el pueblo está maravilloso. Andáis en Floripa y te averiguáis cómo es el asunto, micro para allá, micro a Jureré, micro a Ingleses, micro para acá, micro a todo. Eso, cuenta. Pasamos a Jureré, pero no encontramos dónde quedarnos. Florianópolis es una ciudad muy grande. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. Florianópolis es una ciudad muy grande, así que lo que hacemos nosotros, o el plan que tenemos, es salir del centro de la ciudad y como es como una península que se mete en el mar, ir a ver las playas que están por todo el borde. Ese es un poco el plan. Aquí ya le hicimos el kit al centro. Vamos a buscar unas playitas que nos recomendan. De hecho ahí ya aparecieron los letreros y ya uno se tranquiliza al tiro. Dice Jureré, Inglesa y todo eso que ya habíamos escuchado, que ya no habían hablado de esas playas. Llegado a la playa de Canas Vieiras, algo así, todavía no sé bien cómo se pronuncia. Cabeiras. Canas Vieiras. Nos pasamos a Jureré, pero no encontramos dónde quedarnos. Sí. El camping estaba medio raro porque había un letrero que no podían subir casas rodantes y el camino era así, chiquito. Yo fui caminando por si acaso con la del porfiado y después le fuimos a dar la vuelta del otro lado del morro del cerro y tampoco pudimos entrar, así que bueno, aquí llegamos. Canas Vieiras. No es Canas Vieiras. Así se llama. Amigo, ¿cómo se llama esta playa? Ahí está el amigo, confirmó, Canas Vieiras. Está buena la playita, los precios. Anda harta gente, no habíamos visto que anduviera tanta gente, anda harta gente. Como más popular esta playa y los precios son los mismos. Pasamos por ahí en los restaurantes mirando, 6 lucas ¿cómo se llama? El tenedor libre. Y tiene de todo, tiene carne, ensalada, de todo. Así que, está bien, está bueno. ¿Y el sol? El sol, ¿qué pasó con el sol? El sol, había sol hasta que llegamos. Ahí anda. La lluvia no nos ha dado tregua, así que vamos en dirección a una playa que se llama Los Ingleses. La verdad es que está complicado, si al interior ha llovido un montón, acá la lluvia ha sido constante, no intensa, no está la cagada, pero sí ha sido harta. No hemos podido disfrutar mucho la playa, no hace frío, hay harta humedad. Igual tenemos ventanas de tiempo de hora en el día, sí, como para la playita, como ahora que hace el sol. Un par de horitas así que se despeja y bueno, ahí aprovechamos de conocer un poquito. Y vamos a dar la vuelta por arriba, vamos a ir a conocer Los Ingleses, Campeche y después ya vamos a salir de Florianópolis en dirección al sur porque tenemos que movernos, tenemos que avanzar. Así que aunque no nos acompañe el clima, algo vamos a tratar de conocer. No nos podemos quejar, no nos ha tocado, bueno, que estamos paseando y no nos ha tocado tan duro porque para adentro, para el interior de Brasil está la cagada con el agua. Incluso el río Paraná tuvieron que sacar toda la implementación que había para hacer los paseos en bote en las cataratas de Iguazú por la cantidad de agua que va a bajar por el río. Y yo he visto hartos videos para el interior de Brasil, está la cagada con el agua, entonces no nos podemos quejar. Parte de nuevo. Para que esté todo verde, claro, si te gusta todo verde hay que regarlo, y aquí se rega harto. Y si siempre tenemos una ventanita, todos los días hemos tenido una ventanita como para salir a almorzar, como para salir o para hacer almuerzo, o para salir a la playa un rato, entonces no nos podemos quejar. No nos ha tocado tan duro como el resto de Brasil, para adentro, para el interior, a la cagada con el agua. Pasamos por ahí por Los Ingleses, lleno, no hay ningún lugar donde estacionar ni nada, no podemos ver ni la playa.
y ahora llegamos a la playa siguiente, que se llama Santiño. Vamos a mirar a ver qué es lo que hay y seguimos rumbo al sur. Ahí quedó la cangrejita. Y esta es la playa do Santiño. Se puede subir a ese morro, hacer sendero, se puede subir. Hay harto viento, hay lluvia, pero no hace frío. Esa es la gracia de Brasil, que a pesar de que está el día así nublado, no hace nada de frío. ¿Te gustó la playa do Santiño? Me gusta mucho, pero no hay donde quedarse, pues, porque el camping ahí bueno, nunca salió. Hay un único camping que está ahí, ¿Sí? está cerrado, Sí. así que vamos a tener que seguir moviendo. Igual el día está penquita, pues. O sea, igual está lloviendo. Pero bueno. Están cayendo unas gotitas. Sí. Igual yo aquí analizando, para la gente que nos ve y que esté buscando datitos, le voy a dejar uno muy importante, muy bueno, póngame atención. Si usted llega a Floripa en avión y se queda en Floripa y aloja y que es más barato que en las playas, hay buses o micros, ahí lo tienen que averiguar, que llegan a todas las playas. Yo en todas las playas, aquí doy la vuelta, he ido a la micro recién, doy la vuelta. A todas las playas usted desde Floripa llega en micro, así que ahí les dejo un dato, no hay para qué arrendar auto, ni hay para qué arrendar tan caro así a la orilla de la playa. Arrendáis en Floripa y te averiguáis cómo es el asunto, micro para allá, micro a Jureré, micro a Ingleses, micro para acá, micro para todo. Eso, buen dato. Al fin funciona el limpia parabrisas. Al fin. Costó un mes que lo arreglaras. Gracias. Eso es para que valores cuando yo hago algo. Tengo que hacer, tomarme mi tiempo. Cuando tú corriges tu propio error. Gracias por corregir tu propio error. Pero ahora lo valoráis más, pues por eso hasta me grabaste, imagínate. Porque lo echaba de menos. Ahora puedo ver el camino, mira. Ahí el camino. Laguna, se llama Laguna Concesao. Tienen ostras ahí para vender, ¿cachaste? ¿Has comido ostras alguna vez en tu vida? Sí, pero así de locales con boletas, así de la calle. Le hemos dado 20 vueltas a Campeche, a Marzao y... ¿cómo se llama la otra? No sé, pero por aquí, por Florianópolis, nos encontramos donde estacionar. Además se complicó el clima, hay una tormenta, lluvia, mucho viento, así que no podemos estacionar a la orilla de la playa. Por lo tanto, hemos decidido avanzar hacia hacia afuera de Florianópolis. Vamos a ver si encontramos un lugar, que ya es tarde, son las 3 de la tarde. Si encontramos un posto, ojalá, donde poder pasar la noche y ya mañana movernos, porque hay mucha lluvia, los caminos no están buenos y es temporada baja, entonces fuimos a buscar algunos campings y los campings también están cerrados. Así que... De hecho te miran así como diciendo... Lluvia, a ellos hace frío, se andan abrigados. Sí. Y la gente anda de pantalón largo y la señora que salió ahí salió como un poleroncito y todo, y nosotros así, chorizados. Y te miran así como... Es que para nosotros no hace frío. Está rico, yo de hecho andamos con chorichala, polera. Pero claro, es temporada baja. Somos los raros de la ciudad. Que andamos buscando playa y sol en una época que no anda ni gente siquiera. Somos los únicos, yo creo. De hecho no hemos visto otros viajeros. Hemos visto, pero no. ¿Aquí? ¿No? Aquí no hemos visto ninguno. ¿A dónde? En Campeche No hemos visto otros viajeros. hay un posto ahí que tiene lavandería. Podríamos hacer la hora ahí, descansar ahí y lavar la ropa, porque tenemos toda la ropa. Esa bolsa que está ahí, está llena de ropa. Llegamos a Garopaba,
con lluvia, sigue lloviendo, el pueblo está maravilloso, el camping está muy lindo también, pero es carísimo, así que vamos a buscar dónde pasar la noche. Esta es la playa, se las muestro antes de que siga lloviendo. Clases de surf ahí. Vamos a poner por acá. Iglesia allá, la playa está muy bonita. El lugar está hermoso, pero muy caro, así que nos movemos. Ahí quedó la cangrejita. Llegó el agua, llegó el agua, llegó el agua. Vamos que aquí a la orilla de la playa, así con esta vista, sale 200 reales. Nosotros nos vamos a la mierda. Porque son 200 reales, son 40 lucas, imagínate. Por 40 lucas nos quedamos. No, por 40 lucas en Argentina te quedas en un hotel rico, imagínate, no va a pagar 40 lucas. Así que vamos a ir a ver otro camping más allá. Y si no, nos vamos a la mierda. Al final dormimos, bueno, anoche llegamos súper tarde, lloviendo, nos tocó un taco del terror. Nos costó varias horas movernos en pocos kilómetros, así que dormimos ahí en el camping, pagamos 130. Pero hoy día quería cobrarnos 200, ni cagando. O sea, por estar a la orilla del mar, pero aún así, no. Pero como es, porque es como es que el negocio, yo no entiendo, porque si vos no hubiese dicho ahí que no anda nadie. Que no anda nadie, es temporada baja, o sea, somos los únicos. Te voy a cobrar lo mismo, si no es que pasáis una tarjeta, no es que hay un sensor, nada. Nos hubiésemos quedado ahí por 130 más, una noche más, pues andamos con un poco. Para, que está el cajón abierto. Así que, porque más encima ni siquiera el wifi que funcionara muy bien, y nosotros necesitamos wifi para trabajar. Sí, pues, así que nos vamos a mover, vamos a ir a ver otro camping que está por aquí. La idea es quedarnos un par de días en el pueblito porque está muy bonito. La playa está linda. Sí, pero tenemos que acomodarnos primero. Sí, vamos a Y no nos podemos quedar así a lo salvaje porque aquí no podías estacionar en cualquier lugar, la municipalidad te saca, hay un artículo de ley que dice que no podías estacionar en algunos lugares. En el día sí, en la noche te sacan. En la noche tienes que irte. Ahí está estacionada la cangrejita, a la orilla de la calle. Y aquí está la playa. ¿Te gusta Garopaba? Garopaba. Garopaba. Está muy lindo. Que tenga la oportunidad de venir para acá, que va pasando por ahí por la 101, tienes que pasar para acá a mirar esto, quedarte un día, 2 días. Mira, ya hay un viajero estacionado, ¿viste? Encontramos un mapita, nosotros estamos aquí en Garopaba. Probablemente cuando nos vayamos vamos a ir a conocer esta playa que dicen que es una de las playas más lindas de Brasil, dentro de las 10 más lindas de Brasil. Y el tuta quería saber qué significaba el nombre, que era Garopaba. ¿Y qué significa Garopaba? ¿Y qué significa lugar de las canoas junto al mar. Garopaba. Ah, y así está el clima. Ah, miren esa nube. Algo de agua tiene. Tiene agua, pero sí. Yo estaba mirando Windy en la aplicación Windy y se ve la costa de Brasil y se ve un frente así de agua que incluso en el centro está rojo así y viene entrando así, pero todo para acá, 5 días. Este día el segundo día. Nos quedan como 5 más de pura lluvia. Sí, pero por otro lado no nos estamos cagados calor y andamos de chorichala. Tiene una habitación aquí frente al mar, una habitación no va frente al mar, un departamento que está allá abajo vale 200 reales, lo mismo que estaba cobrando el guan allá en el camping. Y acá incluye desayuno, café de mañana. Por 2. Por 2 personas, con wifi, con desayuno. Y con desayuno. Frente a la playa. Frente a la playa. Aquí. No con vista al mar, pero frente a la playa. Frente a la playa. Claro. Y el camping costaba lo mismo. Sin wifi. Y sin desayuno. Ahí vamos, salimos a buscar comida porque paró la lluvia por 2 horas, ¿cierto, Tuta? Va a parar como 4 horas. Así que tenemos que aprovechar de alimentarnos y volver a encerrarnos. Hoy día vamos a estar todo el día encerrados porque... Bueno, más que funciona el internet, ¿no? Esto también es parte de la vida viajera, pues si te toca mal clima, va una tormenta pasando por arriba, ¿qué hay a hacer? Estamos encerrados todo el día, así que vamos a comer y yo voy a aprovechar de trabajar en la tarde
me conecto ahí porque tenemos buen wifi en el camping donde nos estamos quedando. Hace rato que no teníamos un buen wifi. Sí, está. Así que... No hay nada más, no digáis nada más. Así que vamos a almorzar algo rico por ahí. Nos recomendaron un restaurante de buffet que está por acá y vamos por la calle equivocada, tenemos que ir a la avenida. 5 lucas por persona y podéis comer todo hasta que... Y estamos comiendo una vez al día, entonces comemos y volvemos a la camioneta a encerrarnos y ya que siga la lluvia. No hace frío. Sí, si no hace frío. Andamos con hawaiana, pero ha sido intenso. Igual la tierra, estábamos conversando, que chupa súper rápido, porque paró un ratito y al tiro bajó el agua. Teníamos una poza gigante, sí. Teníamos una poza gigante debajo de la... Míralo. Debajo de la camioneta. Así que bueno. Hoy día es domingo, no anda nadie. Sí, y hay muchos lugares que están cerrados. Hola, amigo. No podemos ir a comprar a cualquier lado porque la mayoría de las cosas están cerradas los días domingos. Así que bueno, vamos a ver cómo termina este día. Las calles están llenas de estas florecitas que son hibiscos de distintos colores, amarillas, rojas, blancas, les voy a mostrar. Porque están hermosas. Todas las calles hay florcitas así con mucho color. Encontramos un lugar que tiene comida por kilo y tiene buffet de postre. Así que ya es un buen domingo cuando uno come rico. ¿Cómo está tu almuerzo? Se llenó. Se llenó. Ya estamos en el postre. ¿Y tu postre? Ha desaparecido. No lo comí. Estuvo bueno el almuerzo. Buenísimo. Muy rico. Y productos de calidad. Pagamos 200 y algo. 210. Pero nos tomamos 3 bebidas. Era con postre, buffet de postre. Claro. Y postre hecho por ti mismo. Claro, tú te lo preparás y le pones lo que a ti se te antoja. Y nos comimos 2 platos, prácticamente. Bueno, no, pues como yo me comí un plato con carne y arroz y con un plato lleno de lechuga y coliflor y brócoli. Yo comí harta ensalada y harto pescado. Tenían pez espada, tenían salmón. ¿Tú comiste pez espada? Pez con salsa de maracuyá, habían mariscos, habían varias cosas ricas. Así que es un buffet un poco más fino que el otro, que vale alrededor de 30, 40 o 50 pesos el buffet libre, o sea, real es el buffet libre, pero es otro tipo de comida. Está cerrada, se llama Iglesia de San Joaquín. Qué linda la vista de acá, miren. Algo de sol ahí. Esto es para que vean que no exageramos cuando decimos que ha llovido harto. Esta es la ruta a la gruta de los Urdes. Y miren cómo está la escalera. No hay ninguna cañería rota ni nada, sino que ha llovido tanto que todo el agua viene bajando del cerro. Así que para allá vamos. Leí por ahí que en base a esta gruta se empezó a formar o empezó a crecer el pueblo de Garopaba. Claro, típico, playa, pescadores, llega alguien, compra marisco, después alguien los prepara, los compráis preparados, primer restaurante, ¡pum! Yo pensé que iba a decir playa, pescadores, religión. Esta playa se llama Praia da Vigía. Se baja por ahí el sendero y hay toda una trilla que se le llama los senderos hasta allá. Así que vamos a ir a... Por aquí, por donde están las... Por donde construyeron las mediaguas estas, de aquí para allá, hay otra playita. Así que vamos a ir rodeando todas estas mediagüitas. No sé qué casa es más linda que la otra. No sé cuál es más linda de todas las casas. Miren esa que está allá, las terrazas. Está hermosa. No sé si se ve. Sí se ve. Tremendo lagarto. No se va a mover porque está muy lejos. Estoy durmiendo, me voy a cerrar los ojos. Sí, pues tiene que calentar. Si no calienta no puede mover. Salió el sol un ratito, así que salimos a caminar, a pasear. No está como para bañarse, por lo menos yo no me bañaría, pero el tuta dice que se va a bañar. No me voy a bañar si el agua está rica, está calentita. Si se baña yo los grabo y les muestro. Yo creo que no se va a bañar y que es pura boca. Vamos a ver.
Miren el color del agua, no sé si se nota porque todavía no hay tanto sol, pero qué lindo. Dicen que de acá, desde este sector, se pueden ver ballenas, así que vamos a parar un ratito aquí a ver si tenemos suerte de ver a la ballena franca, que normalmente viene a parir aquí y a enseñar a sus crías. Esa que está allá, porque aquí hay dunas, esa que está allá se llama Playa de Siri. Playa Siri. ¿Viste que de aquí se pueden ver ballenas? Dice el letrero. ¿Desde aquí? Sí, búscame una ballena. Vamos, mi amor. Está muerto, yo creo. ¿Estás vivo o estás muerto? Estás vivo. Estamos viendo sus cositas. Hola. Nada, ¿para qué? Está muerto. No está muerto, si lo estoy mirando como mueve sus tenacitas. Nos vamos de Garopaba. He dicho todos los nombres menos el correcto. Garopaba. Vamos en dirección a Playa da Rosa, que leemos por ahí, dicen que es una de las 10 playas más lindas de Brasil. Vamos a ver, porque nosotros conocemos playas lindas de Brasil. Hemos estado en Pipa, en el norte, en Natal, también conocemos en Bucios, Arraial do Cabo, que es una playa maravillosa, aparte de todas las que hemos visto por acá en el sur, así que bueno. Pompiña. Pompiña es una de mis favoritas hasta el momento de acá del sur, así que bueno, vamos a ir a conocerla. Y por el camino vamos a ver si encontramos algún taller mecánico, porque andamos con un problema eléctrico. Tenemos uno de los focos apagados, así que es complicado porque nos puede parar la policía, nos pueden pasar una multa. Vamos rumbo al sur, prontos a llegar a Uruguay. Nos queda lo último. Me voy a enfocar. Ya. Nos va quedando lo último de Brasil en tiempo y en kilómetros. Nos quedan como 700 kilómetros de Brasil. Y nos quedan los últimos 10 días de este mes. Supone que a fin de mes ya tenemos que estar entrando a Argentina. Se Esos supone. son los planes, claro. Se supone. O sea, un mes para Argentina igual es poco, porque Argentina Es muy grande. está lindo, barato. Sí, Se mucha pasa muy vida bien. viajera, Se mucha pasa van muy bien. life. Así que sí, hay harta vida de van, hay harto viajero, se pasa muy bien. Así que. Pero ahí vamos, hacia el sur. Y se supone que sale el sol en un par de días. Se supone que vamos a tener 5 días de sol. La verdad que veníamos reclamando un poco porque no hay sol. Ayer salió el sol, hizo calor, hoy día salió el sol un rato y ya tenés que empezar a sacarte la ropa y todo, porque, o sea, la polera ya que hay sin nada, porque hace calor. O sea, yo creo que octubre no es un mal mes para venir, y noviembre puede ser, porque enero y febrero aquí hace mucho calor. Y va a llover Aparte igual. que está todo colapsado, nos dijeron que como que está Sí. lleno de gente, se llena de gente en enero y febrero. Y aquí va a llover igual, aquí llueve todo el verano, llueve igual, todos los días llueve un poco, en la tarde, en la mañana o en la noche, pero va a llover igual. Ahí bajó el tuta a preguntar a ver si nos pueden arreglar el foco. Hay que sacar todo esto para poder sacar el foco, para poder cambiar esa que es la que está mala. Este es el problemita. Un filamento. Ahí se soltó. No sé, que hay que cambiarlo. Y también tenemos problemas con las luces de freno, así que vamos a aprovechar de mirarla a ver qué puede ser. La luz de adelante la pudimos arreglar, pero Sí. la de atrás Hay que cambiar la pieza. la pieza. Sí, ya está cagada la pieza. Ya Así tiene- que eso lo vamos a tener que hacer cuando volvamos a Chile, porque por aquí por el camino y contra el tiempo no... No, y acá hay poco, pero yo hemos visto re pocas cangrejas. Hay una, la Fiat es igual, es la misma. Y no la le cambia Ducati igual máscara, hay no. harto, pero la Fiat es la misma. Sí, es la misma, pero mejor cambiarlo ya. Mejor cuando estemos en Chile. Ahí llegaron nuestros vecinos. Así que vamos a ir a investigar la playa Compañeros momentáneos de viaje. de ruta. Y por este caminito vamos a ir a ver qué tan impresionante es la playa. ¡Qué hermosa! Llegamos a Playa da Rosa. Está nublado, es una playa gigante. Claro, comparado con otras playas en las que hemos estado, en Batuba por ejemplo, donde hay 40 kilómetros de playa.
Es como una buena playa para venir a surfear. Es que nosotros no somos surfers, pues, Micalesi. Claro, como nosotros no surfeamos, la verdad es que te voy a mostrar. No es una playa para nadar. Está peligrosa. Ahí está la playita. Ahí está el mar. Y aquí está el almuerzo del día de hoy, que es, muéstrame. Hot dog. Este es uno de nuestros clásicos, este te salva, es rico, a mí me gusta, a mi mujer le encanta. Es de los favoritos. Sí, Cuando queréis tío. comer rápido, un hot dog. ¿Qué está haciendo Micalesi? Estoy mirando las ballenas porque hoy día tenemos ballenas en el patio y parece que hay una con una cría porque había una respirando hacia allá y la otra hacia acá, pero están en el mismo lugar. Así que cuando normalmente no se están moviendo es porque le están enseñando a la cría Algo, a respirar o a comer, Claro, algo claro. superior que respirar o a tomar leche. Y está justo aquí. Es la ballena franca, que es la misma que pasa por Puerto Madryn. Ajá. Y también la vamos a ir a mirar allá porque a nosotros nos encantan esas cosas. Sí, en eso andamos. Eso andamos.